y esta tarde saludamos a Fernando Dvorak, analista y consultor político. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Un saludo a ti para tu auditorio también. Igualmente, pues hablar de la corrupción en las administraciones federales, en las últimas. Ha habido casos y hay casos emblemáticos, Genaro García, Rosario Robles, Emilio Lozoya, vaya, casos de corrupción. Incluso en la actual, pues ha hablado también de casos de corrupción, esos sobres amarillos repletos. ¿Qué pasa con este mal que parece que no se puede erradicar en el país? Yo creo que, en mi opinión, se ha invertido mucho en tratar de combatir el acto nominalmente y no se ha invertido en cosas que para mí son esenciales. Es decir, necesita pensarse el acto de corrupción no como una condición de una persona, no es una enfermedad, como dice el gobierno que es, sino pensar que cualquier persona está expuesta a cometer un acto de corrupción, sea quien fuere. Bajo esa premisa, hay que entender que un buen paquete de reformas o de leyes que luchen contra la corrupción debe incluir transparencia, naturalmente, que estamos muy bien calificados en ese tema, pero especialmente una cosa muy importante: mecanismos de rendición de cuentas y causales claras que establezcan responsabilidades definitivas y atribuibles a personas y a mandos superiores. Y en ese sistema, y en ese tema, la corrupción no se ha tratado. ¿Por qué? Porque una cosa también muy sencilla, como dejaste ver en unos momentos, Adán, a nadie le va a interesar, estando en el poder, combatir la corrupción si eso va a implicar ponerse en una situación de vulnerabilidad, o si también tiene que limitarse a sí mismo en cuanto a sus márgenes de discrecionalidad. Es decir, una buena norma de corrupción implica que los políticos se den un balazo en el pie. Y solamente he visto una persona darse un balazo en el pie voluntariamente durante toda mi vida, y es Kevin Spacey en la película Quiero matar a mi jefe, y es una comedia. Sí. Oye, estamos entonces, como lo dices, se está combatiendo, se busca atacar la problemática por el lado incorrecto. ¿Cuál sería entonces, hacia dónde debería irse este combate? Bueno, necesitamos pensar que el hecho de que pegue el discurso moral de una persona que dijo en su campaña que la corrupción se verá como escaleras de arriba a abajo, que si una persona es buena, los demás son buenos, es el resultado de un fracaso de sexenios anteriores por dar buenas normas en materia de corrupción. Y en ese sentido, soy muy pesimista, optimista. Es decir, ningún político va a hablar claro sobre el problema porque implica autorregularse. Y esto tiene que venir claro de una propuesta alternativa de sociedad civil y oposición, de sociedad civil fundamentalmente, expertos. Hay muchos mecanismos para hacerlo, y también hay una coyuntura que es muy buena en esos momentos. Por primera vez en la historia de México entraron en esta legislatura, por ejemplo, federal, personas que repiten sus cargos de manera inmediata, reelección inmediata. Y eso va a hacer que los escándalos de corrupción sean reales o supuestos, ya le peguen a una persona. Antes se iban a otro cargo, desaparecían, pero ahorita ya hay un momento en donde hay una rendición de cuentas claras e incentivos para que comiencen a regular en serio este tipo de estándares. Yo me iría no solamente por pensar en buenos mecanismos de transparencia y buenos mecanismos que vayan hacia mandos inferiores en materia de corrupción, sino que haya realmente cadenas de mando claras y responsabilidades administrativas para los casos de hacia arriba. Esto no se barre de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, y eso va a tener que ir en contra incluso de los intereses de quienes están en los escalones de enfrente. Hay que empezar por pensar que esto no es una enfermedad, no es una cosa de controladores, cualquiera puede hacerlo, y pensar en normas adecuadas para ello. Oye, ¿por qué nos queda esa sensación de que es complicado castigar actos de corrupción ya sabidos, conocidos? Porque es difícil en unos casos y en otros no. Por ejemplo, el caso de Rosario Robles está en la cárcel, pero el caso de Emilio Lozoya pasó un buen rato libre
y pues no hay mucho en claro. ¿Por qué vemos esto? Creo que fundamentalmente porque la ciudadanía cree que la justicia es selectiva y obviamente no hay razones para desmentirle. Es decir, como decía Juárez, Ujú. para mis amigos rapidez y llamabilidad, y para mis enemigos el peso de la ley. Sigue habiendo una idea que es selectiva y lamentablemente ha fallado y hemos fallado colectivamente en este tema al momento de no poner los puntos sobre las sillas. Y también es resultado de fallas de secciones anteriores. Yo creo que te vas a acordar muy bien que cuando fue toda la dinámica del Pacto por México, se había dejado a un lado el tema del sistema anticorrupción, que lo había propuesto el presidente Peña Nieto desde antes de tomar posesión, que se había desmantelado a la función pública para que se diera ese paso al sistema anticorrupción y que no se comenzó a tratar el sistema anticorrupción en serio, sino hasta que hubo el escándalo de la Casa Blanca. Ahí sí comenzaron a hablar sobre esto y aún así el propio Ricardo Anaya tiró temas centrales como la designación de los titulares del sistema anticorrupción y de la Fiscalía General de la República, creyendo que él iba a ganar las elecciones y que él iba a poner a su fiscal carnal. Y acabó pasando lo contrario. Si dejamos esto a quien tenga una mayoría, va a acabar haciendo una simulación. Y es cosa de comenzar a abrir el debate, comenzar a abrir la discusión sobre qué son los titulares, especialmente qué tan serias son las penas para mandos superiores. Y esto, naturalmente, ningún partido, ningún color lo va a hacer de manera voluntaria. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Genaro García Luna? Está en los Estados Unidos. Estados Unidos actuó más rápido. Aquí no se le estaba buscando, o al menos no se sabía que se le buscara con esa intensidad. Pero en los Estados Unidos sí, y parece que en los Estados Unidos el caso de él prosperará. Aquí en México no se veía que fuera a prosperar. Yo creo que hay que pensar en que este tipo de acusaciones espectaculares no se hacen necesariamente porque haya una culpa clara, sino porque también hay un interés político por parte de algunas de las partes involucradas. En estos momentos también a Estados Unidos le parece muy conveniente tener a García Luna allá. Habrá que ver qué tanto le pueden sacar de información y qué tanto negocia García Luna para lograr su libertad, pero esto no es de culpables o inocentes, es de conveniencias y de equilibrios de poder, lamentablemente, en estos niveles, y hay que abrir sobre qué vamos a hacer para reducir esa discrecionalidad. Los casos de corrupción actuales, los que se han dado en estos 3 años de gobierno, Segalmex, este ente encargado de la distribución de alimentos, una Conasupo traída a estos tiempos, pues se habla de actos de corrupción y parece que no se ve muchas ganas de sancionarlo, de castigarlo, al contrario, simplemente hubo un cambio ahí de titular y no pasa nada. Totalmente de acuerdo, pero este es resultado de años, es decir, tenemos un presidente a quien le sigue valiendo, le sigue sirviendo el discurso que él es honesto, que hay buenos y que hay malos. Y lamentablemente la oposición no va a ser eficaz al señalar actos de corrupción en ese sexenio, mientras siga manejando el presidente la idea que ellos son los conservadores, son los corruptos y son los malos. Y lamentablemente, si queremos tener una oposición creíble, necesita haber autocrítica. Necesitamos asumir que hubo una falla en secciones anteriores, que nos llevó una persona que maneja un discurso plenamente moral y no necesariamente con conocimiento de leyes, y que si queremos remontar el camino, tenemos que hacer una autocrítica sobre las secciones anteriores, o los partidos de oposición necesitan comenzar a apostar por rotación generacional. No creo que sirva de mucho que los políticos de las secciones anteriores se escandalicen por la corrupción, si precisamente López Obrador ganó en 2018 por los escándalos de estas personas que fallaron en el combate o que simularon reformas. Es decir, necesitamos hablar sobre una autocrítica y sobre una responsabilidad compartida, no solamente de quienes estuvieron en los gobiernos anteriores, sino quienes están en las oposiciones.
Sí, y bueno, los casos de los sobres amarillos, parece que ahí no hay delito o no hay nada que perseguir, se toma como fueron préstamos a los hermanos del presidente y ya nadie quiere investigar y se queda como en eso, pero queda el tufo de que hay corrupción. Otra vez el discurso moral. Mientras el presidente pueda salirse con la suya, con un discurso moral y con decir que nunca vio a una persona, algún acusado de corrupción en muchos años y por lo tanto no tiene nada que ver, o sigue diciendo que su familia es honesta, que él es honesto, que él lo esculquen cuando él es muy opaco, va a seguir pesando eso. Y obviamente eso no va a salir de manera espontánea ni porque elijamos personas buenas, sino que comencemos nosotros, desde nuestros propios ámbitos de responsabilidad individuales, a hablar sobre el problema. Pues Fernando de Bora, analista y consultor político, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX en esta tarde. Muchas gracias. Con mucho gusto, Dani, un saludo a tu auditorio.